Hay ideas que son tan, pero tan poderosas que llegan a moldear la forma en que millones de personas ven el amor, los conflictos y, bueno, sus relaciones. Una idea que parece simple, muy atractiva y, como vamos a ver en este análisis, profundamente equivocada. Todo arrancó con esta frase, ¿se acuerdan? En 1992, el consejero John Gray publicó un libro que, básicamente, le daba una explicación cósmica a las frustraciones de todos los días en una pareja. Y de repente, esta frase se convirtió en un lenguaje universal. Pero a ver, ¿qué había realmente detrás de esta idea tan pegadiza? ¿Fue de verdad una herramienta que ayudó a las parejas a comunicarse mejor? ¿O, en el fondo, fue un mito que simplificó demasiado la complejidad humana, con consecuencias que nadie esperaba? Esa es la pregunta central que vamos a desglosar. Muy bien, entremos de lleno. La premisa del libro era increíblemente sencilla, y por eso mismo fue una genialidad como historia. La cosa no era discutir quién tenía la razón, sino entender que hombres y mujeres venían literalmente de mundos diferentes. O sea, el libro planteaba los conflictos no como que alguien tuviera la culpa, sino como un malentendido intercultural. Si un hombre se encerraba en sí mismo, era porque así es como los marcianos procesan el estrés, en su cueva. Si una mujer necesitaba hablar del problema, era porque las venusinas conectan a través de la comunicación. Era una narrativa perfecta, sin culpas. Y esta historia tan simple resonó, pero de una manera espectacular. Se vendieron más de 50 millones de copias en todo el mundo. 50 millones. Se tradujo a más de 40 idiomas. Claramente tocó una fibra muy, pero muy sensible en la sociedad. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Qué estaba pasando a principios de los 90 que hizo que esta idea de los dos planetas fuera tan, pero tan irresistible para tantísima gente? El contexto, como siempre, lo es todo. Pensemos en el escenario de principios de los 90. La sociedad estaba en un punto de quiebre. Los roles de género de toda la vida estaban cambiando a una velocidad increíble. Las mujeres entraban masivamente al mundo laboral, las dinámicas en casa se transformaban, y todo esto generaba muchísima tensión y confusión en las parejas. La gente necesitaba respuestas. Y aquí está el punto clave. En medio de todos los debates sobre feminismo y roles de género, esta teoría llegó como un bálsamo. Les decía a las parejas, tranquilos, no es tu culpa. Y tampoco es culpa de tu pareja. Simplemente son diferentes, como de planetas distintos. Era una solución fácil, reconfortante. Pero bueno, mientras el público general abrazaba la idea con los brazos abiertos, la comunidad científica empezó a mirarla con lupa. Y lo que encontraron fue, bueno, algo bastante diferente a la historia de los dos planetas. El principal argumento en contra de la teoría de Marte y Venus es de hecho simple y demoledor. No tenía casi ningún respaldo científico sólido. Las afirmaciones de Gray no venían de estudios rigurosos, sino de anécdotas de su consulta y de su propia experiencia. Y este gráfico lo deja clarísimo. La neurociencia nos muestra que la variabilidad por dentro de un mismo género es inmensamente mayor que la diferencia promedio entre los dos. O sea, para que quede claro, es mucho más probable que dos hombres cualquiera sean súper diferentes entre sí a que un hombre y una mujer promedio lo sean. La idea de dos cerebros distintos simplemente no se sostiene. Por eso los científicos proponen una metáfora que, la verdad, tiene mucho más sentido. No estamos hablando de diferencias abismales como si fuéramos de planetas distintos. Las diferencias reales son mucho más sutiles, como las que podrías encontrar entre dos pueblos vecinos. Comparten la misma cultura, pero tienen algunas costumbres un poquito distintas. Y aquí llegamos al corazón del argumento científico, la inversión causal. Suena complicado, pero la idea es sencilla. La teoría confunde la causa con el efecto. No es que los hombres nazcan siendo menos emocionales, es que la sociedad nos enseña desde chiquitos que los niños no lloran. Y luego confundimos ese resultado social con una causa biológica que nunca existió. Uno podría pensar, bueno, es solo un libro de autoayuda, no es para tanto. Pero la realidad es que cuando una idea, aunque sea errónea, se vuelve tan popular, empieza a tener efectos reales y, a menudo, negativos en la sociedad. El problema es que esta teoría le dio una justificación natural a los estereotipos de siempre.
Hizo que pareciera normal, hasta biológico, que las mujeres se encargaran del trabajo emocional o que los hombres no expresaran sus sentimientos. Y peor aún, desvió la atención de problemas reales y sistémicos, convirtiéndolos en simples malentendidos interplanetarios. Entonces, llegando ya al final de este análisis, ¿qué hacemos con este libro? ¿Lo tiramos a la basura como algo totalmente perjudicial o tuvo algún aspecto positivo? La verdad, como casi siempre, es un poco más compleja. A ver, hay que ser justos. Para algunas parejas, la idea de, ok, no somos enemigos, solo somos diferentes, fue un alivio que bajó la hostilidad. Y para muchos hombres de esa época, fue una de las primeras veces que alguien les daba un lenguaje para empezar a hablar de relaciones. Pero, claro, como ya vimos, el costo de esa simplificación fue altísimo, reforzar estereotipos y esconder problemas mucho más profundos. Y aquí está la clave de por qué, incluso hoy, con toda la evidencia en contra, la idea sigue por ahí. A los seres humanos nos encantan las historias simples. Preferimos 1000 veces una narrativa clara y sencilla a una verdad complicada y desordenada. Marte y Venus era una historia perfecta, fácil de entender, sin malos y con una solución simple. La historia de Marte y Venus nos deja una lección muy valiosa sobre cómo consumimos ideas. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas otras cosas que aceptamos como ciertas son en realidad solo eso, historias bien contadas que simplifican una realidad que es mucho, pero mucho más rica y complicada?